Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Sensores fotónicos para la detección de alérgenos y patógenos. Yo soy Antonio Ruiz y soy el responsable de desarrollo de negocio de Aimin en la zona de Levante y de Andalucía. Aimin, para quien no lo conozcáis, es una consultora de ámbito internacional, presente en 16 países y experta en todo el proceso de gestión de la innovación. Estamos en el webinar hoy porque realmente queremos contaros un proyecto de transferencia de tecnología, de transferencia al mercado, que hemos estado realizando en colaboración con el Instituto Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia y con la empresa Lumensia Sensor, en la definición de la propuesta de valor, la segmentación del mercado objetivo y en esa aproximación a mercado, ¿no? De cómo podemos llegar con esa tecnología a empresas que puedan utilizarla, ¿no? La tecnología, además, es súper disruptiva. Se centra en la detección de microorganismos mediante sensores fotónicos, que ahora después os comentaremos. Los ponentes que nos van a explicar en detalle este proyecto, os los presento a continuación, o mejor, se pueden ir presentando ellos y la empresa a la que representan. En primer lugar tenemos a Saturnino Oñate, que es el gerente de Instituto de Nanofotónica. Por favor, Saturnino, Hola, preséntate ¿qué tal? y Buenas tardes cuéntanos. a todos. Bueno, soy Saturnino Castillo Oñate, soy el gerente del Instituto de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia y, bueno, mi labor consiste básicamente en la gestión de la administración del instituto y así también como tareas de transferencia, de gestión de los derechos de propiedad industrial y de explotación. Y bueno, pues espero que os interese nuestra presentación de esta tarde. A su vez también está Santiago Simón, que es el director general de la empresa Lumensia Sensor. Santiago, cuéntanos. ¿Qué hay? Buenas tardes a todos. Buenas Bueno, tardes. como dice, soy Santiago Simón, soy el director general de Lumensia, una empresa que es muy joven, tenemos solo 7 años y que estamos a punto de salir al mercado gracias realmente a la colaboración con el Instituto NTC en la UPV. Entonces ahora, una vez Satur haga la parada tecnológica, os contaremos un poco lo que hacemos, cuál es nuestra actividad, nuestros intereses y cuál es nuestra propuesta de valor para el mercado. Muchas gracias. Bueno, como os decía al principio, ¿no? El marco de proyecto ha consistido en un ejercicio de transferencia de tecnología al mercado, donde Aimin ha estado apoyando al Instituto de Nanofotónica pues, en las diferentes fases, ¿no? De este proyecto. Si hablamos de la tecnología, una de las prioridades del ámbito de la salud en el desarrollo de sistemas de medidas rápidos y baratos aplicables al análisis y control de sustancias potencialmente dañinas para la población. Es decir, aquí lo que buscábamos es ver otras vías de detección de microorganismos más allá de las tradicionales. En este tipo de tecnología tenemos la obtención de sensores que encontramos medidas ópticas en la forma de sensores fotónicos. Este tipo de sensores permiten detectar niveles de contaminantes más pequeños en un menor tiempo y con mucho menor coste que los sistemas tradicionales. Más allá que los sistemas de cromatografía o las tan conocidas PCR y demás. La variedad de aplicaciones de este sistema de detección simultánea de alérgenos y patógenos, muy interesante esto que sea simultánea, porque nos permite hasta detectar 4 dianas simultáneas, es decir, hasta 6 virus o bacterias o cualquier microorganismo, lo que nos permite esto combinar diferentes tipos de patógenos, virus y bacterias actuales o los que nos podamos encontrar en el futuro, necesitando simplemente la biofuncionalización adecuada, es decir, hacer marcadores específicos de cada tipo de virus y bacterias en cada uno de estos chips. Siempre en el mismo chip, porque cada chip puede medir estos cuatro virus o bacterias, ¿no? Y además se pueden fabricar en grandes volúmenes, lo que resulta que sea rápido, efectivo y muy barato, ¿no? Esta tecnología, respecto a las tradicionales, pues tiene muchas ventajas. Entre ellas, pues la multianálisis, hasta 6 determinaciones simultáneas por muestra, es muy rápida, 20 minutos, se tarda normalmente, muy precisa, específica, muy sensible, nos mide diferentes concentraciones, muy eficiente en coste y no necesita personal especializado, con lo cual pues una gran evolución en cuanto a la detección de microorganismos respecto a las que tenemos ahora tan en boca por el tema del COVID, como son las PCRs o métodos tradicionales de placas, ¿no? Hablando ahora, en vez de la tecnología, hablando del proyecto de transferencia, ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos estructurado este proyecto de transferencia al mercado? Pues primero hemos tenido una primera fase donde junto con el Instituto Nanofotónica hemos estado co-creando la propuesta de valor
y una preidentificación de los mercados al que pensamos que puede interesar esta tecnología. Asimismo, hemos ido analizando las fortalezas y debilidades de la tecnología en función de cada uno de los mercados. Luego, en la segunda fase, hemos analizado dentro de estos mercados objetivos, ya con nombres y apellidos, las empresas en las que podrían tener cabida, ¿no?, esta tecnología. Y estamos haciendo la primera aproximación, el primer acercamiento a las mismas. Este webinar forma parte, digámoslo así, de esta fase. Es decir, lo que queremos es comunicaros, haceros conocedores de estas tecnologías para que desde la empresa podáis valorar si esto tendría sentido o sería de ayuda para solucionar vuestros retos, ¿no?, en cuanto a detección microbiológica. Y en la última etapa, pues sería simplemente ya sentarnos con cada una de las empresas que estuvieran más interesadas, pues para poder analizar junto con ellas pues la viabilidad de esta tecnología ya dentro de su modelo de negocio, ¿no? O sea que también os animo a todos los que estáis escuchando el seminario, el webinar, a que, oye, poneos en contacto, dejadnos vuestros datos si lo veis interesante, si realmente esta tecnología puede ser de vuestra ayuda, oye, nos ponemos en contacto y lo vemos juntos, ¿vale? Pero bueno, yo no me quiero ya enrollar mucho más, dado que lo que entiendo que queréis es que os cuenten de primera mano la tecnología, con lo cual os voy a dar paso a los desarrolladores de la misma. Saturnino, por favor, si quieres empezar tú. Muy bien. Un momentito, que ponga la pantalla, la presentación. Un momentito. ¿Se ve? ¿Estáis viendo Perfecto. la presentación? ¿Perdón, me oís? Sí, perfecto, Saturnino. Pues ¿Estáis viendo la transparencia? Sí, ¿Antonio? Saturnino, puedes empezar. Ah, vale, bien. Bueno, pues mi presentación, aquí tenéis el índice. Primero explicaré brevemente quién es nuestro instituto. El Instituto de Tecnología Fotónica, Photonic Centers. Nos conocemos como el Instituto NTC, nuestras siglas en inglés. ¿En qué consiste la fabricación de los dispositivos fotónicos? Más concretamente, que es un biosensor fotónico y algunas aplicaciones que hemos hecho gracias a la UCIE del Instituto de Tecnología Nanofotónica. Esta UCIE es la Unidad Científica de Innovación para Empresas, que posteriormente os explicaré. Bueno, pues nuestro instituto es un centro de investigación perteneciente a la Universidad Politécnica de Valencia. Estamos situados en el Parque Científico de la Universidad, sí, en lo que se llama la CPI, la Ciudad Politécnica de la Innovación, que es donde la universidad, digamos, concentra todas sus estructuras de investigación, institutos y centros propios de investigación, con el objetivo de que se creen sinergias y además, bueno, pues hay también viveros de empresas, es decir, es para dinamizar la investigación de la universidad. ¿Cuál es el objetivo del instituto? Convertirnos en líder europeo en el desarrollo de la fabricación de dispositivos y sistemas fotónicos, es decir, somos un instituto de investigación, perseguimos la excelencia en ciencia, en investigación, pero a diferencia de otros institutos, nosotros tenemos como objetivo la transferencia de tecnología, ¿no? el desarrollo de dispositivos, llegar hasta la aplicación de la investigación. ¿Cuáles son los campos de aplicación de la tecnología fotónica? Pues, como ya hemos dicho, dispositivos fotónicos, biofotónica, fotovoltaica, seguridad, sistemas y redes de fibra óptica. Digamos que el instituto, aparte de la fabricación de los dispositivos, pues también tenemos otras líneas de investigación que a continuación expondré con más detalle. El instituto somos aproximadamente 70 personas, 70 miembros, la mayor parte de ellos investigadores, doctores. También es curioso que para un instituto de investigación de una universidad, únicamente el 10% de los miembros son profesores, personal investigador, gente investigador. La mayor parte de la plantilla del instituto está formada por investigadores y tecnólogos que no son profesores contratados, también personal de gestión y un número pues variable de doctorandos, de investigadores en formación.
Nuestra web es esta y podéis encontrar en detalle, con mayor detalle, la explicación de nuestro instituto, ntc.upv.es. Como os comentaba, nosotros tenemos diferentes líneas de investigación, áreas de investigación en el instituto. Una de ellas es la de materiales y dispositivos fotónicos, donde pues, desde los metamateriales o los llamados materiales crudos, la biofotónica, que es donde se centrará la charla de esta tarde, moduladores ópticos, sistemas no lineales fotónicos, sistemas y redes ópticas, es decir, esto sería lo que digamos, la parte tradicional del instituto, que es la parte de procesado de señal, láseres, fotónica en terahercios, sistemas de acceso de nueva generación. También tenemos el área de micro y nanofabricación, que es donde realmente nosotros fabricamos los dispositivos fotónicos que explicaremos a continuación, y también tenemos una línea de fotovoltaica. Como digo, nos centraremos esta tarde en la biofotónica. Nuestras instalaciones, como vemos, este es nuestro edificio que ocupamos totalmente. Nuestras instalaciones incluyen una sala limpia de 250 metros más 250 de expansión. Esa expansión se está realizando actualmente, es decir, en un principio integramos únicamente la mitad de la sala y en estos momentos pues ya estamos en pleno proceso de expansión hasta los 500 metros. Tenemos los servicios de sala que están en el sótano, de aproximadamente unos 800 metros, laboratorios que están tanto en las proximidades de la sala como en la planta primera, aproximadamente unos 1.500 metros, y una serie de salas y oficinas para gestión y investigadores senior de unos 1.500 metros también. Hay que decir que la media segunda planta y la planta tercera del edificio está reservada para las empresas spin-off, o sea que se han creado a partir del instituto. Una de ellas es Das Photonics, una empresa que comercializa sus productos internacionalmente, Lumensia, que también tiene una grandísima proyección, y bueno, pues se aprovechan las sinergias que se crean entre tener próximo al instituto de investigación junto con las empresas spin-off que comercializan, desarrollan su tecnología propia y comercializan esta tecnología. Bien, si nos centramos en la fabricación de los dispositivos fotónicos, como decíamos, tenemos una sala blanca de 500 metros, ¿no? Se está ampliando en estos momentos, que tiene diferentes clases de limpieza. Y como se muestra, son de 10, 100 y 10.000. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una medida anglosajona que dice el número máximo de partículas de tamaño superior a una micra que puede haber por pie cúbico. Es decir, en una clase 10.000, pues como mucho puede haber 10.000 partículas. En una clase 5 como mucho 100 y una clase 10 por 1.000. Vemos la clase 10.000, para que os hagáis una idea, equivaldría aproximadamente, más limpia, pero bueno, aproximadamente a lo que sería un quirófano. Entonces, imaginaros los órdenes de magnitud hasta llegar a una clase 10, pues se consigue a base del filtrado del aire, la recirculación, la impulsión del aire y la extracción por el suelo, de tal manera que se crea un flujo laminar que arrastra las partículas e impide que este número de partículas exceda de estos límites, ¿no? Tenemos una línea completa de equipos de micro y nanofabricación en obleas de silicio de 6 pulgadas, pero en la fase esta que estamos de expansión nos vamos a dotar de una nueva línea de estos equipos de 8 pulgadas. Aquí el tamaño importa, puesto que cuanto mayor sea el tamaño de la oblea, más chips podemos fabricar, digamos, en una fase de proceso de equipos. Luego también tenemos laboratorios completamente equipados para caracterizar físicamente los chips que hemos fabricado. El acoplamiento óptico a estos chips, no olvidemos que estamos trabajando con luz, esto hay que conectarlo las fibras a estos chips, fibra óptica, y después encapsularlo. Es decir, esto luego tiene que estar con unos chips electrónicos, estos que vemos todos en nuestros teléfonos móviles y ordenadores, con una serie de patitas de conexión, pues esto hay también un encapsulado fotónico que, pues trivial, supone el 80% del coste de los dispositivos. Aquí tenemos unas imágenes dentro de sala con los tecnólogos y los ingenieros de proceso, un equipo que es un cañón de electrones, de litografía por cañón de electrones,
y un equipo también de litografía con máscaras humanas en la sala. Las fotografías no es que estén tomadas con una cámara con un filtro especial, sino que la luz que hay dentro de la sala es esta luz amarillenta, puesto que se trabaja con resinas fotosensibles y entonces está filtrada la luz ultravioleta, puesto que estas resinas reaccionan ante esa frecuencia. Aquí tenemos algunos ejemplos de dispositivos que se han fabricado en nuestro instituto. Podemos ver aquí una guía ondas en Spira. Cuando hablamos de guía onda, estamos diciendo que en estas líneas blancas, pues por ahí pasa la luz. Está confinada y bueno, para diferentes objetivos, ¿no? Esto que decíamos es un grating de acoplo, y la fibra óptica, que luego veremos, es bastante, tiene dimensiones superiores a los dispositivos que fabricamos y entonces hay que acoplarla, ¿no? Para evitar en lo posible las pérdidas de inserción que se producen en los acoplamientos, tanto a la entrada como a la salida de las guías o de los dispositivos. Estos son diferentes tipos de sensores, ¿vale? Esto es un detalle de lo que sería un anillo resonante. Vemos aquí las guías, en este caso son huecas, pueden no serlo. Vemos aquí un guía onda de coagulada que puede ser también un elemento muy sensible para la detección de cualquier sustancia. Esta sería de una dimensión. Aquí tenemos una 2D, una guía óptica basada en un cristal fotónico, que son estructuras periódicas, y un anillo resonante, que en realidad lo que hace es cuando por aquí pasa la luz, induce aquí una de las frecuencias, entra en resonancia con esta luz y se confina dentro de la luz. Esto es muy interesante para la fabricación de sensores que quizá, bueno, más adelante el compañero Santiago Simón podrá explicar en más detalle. Aquí tenemos otros ejemplos de dispositivos fabricados, estructuras periódicas, en este caso para tratamiento en terahercios, metamateriales a muy altas frecuencias, materiales multicapa para la frecuencia del visible, fuente de fonones, que son pues unos elementos que bueno, reaccionan la luz con ellos y se propagan en forma de onda, que son ondas de sonido. Membranas tanto mecánicas como cristales fotónicos, que también producen la interacción esta del fotón de la luz y el fonón del sonido. Y por último, unas células solares nanoestructuradas, que esto pues aumenta sustancialmente el rendimiento de las células solares. Al final vemos que trabajamos todo esto está hecho en silicio, en base de silicio, óxido de silicio, y al final lo que hacemos es procesar la luz de alguna manera. Eso, pues, en el caso de las células solares, de forma muy evidente. ¿Qué es un sensor fotónico? Ya concretando más, después de los dispositivos fotónicos que fabricamos, los sensores fotónicos aprovechan una cualidad, como hemos visto en las guías ópticas, las guías por donde confinamos la luz. No únicamente la luz viaja a través de esas guías, sino que se produce en sus proximidades un campo evanescente, una luz evanescente, y esta se utiliza para la medida, para el sensado. Si nos fijamos, este círculo, por ejemplo, representa lo que sería la sección de una fibra óptica, del núcleo de una fibra óptica, que está en torno a las de 8 a 10 micras. Para que nos hagamos una idea, la sección de un cabello humano tiene aproximadamente 50 micras. Estamos hablando que pues, ya una fibra es 5 veces en tamaño inferior, pero estas fibras es que las estamos conectando, las guías son de este tamaño. O sea, para que entendáis la complejidad que supone el acoplo de la luz y trabajar con estos tamaños tan reducidos. Pues aquí vemos lo que sería la sección de una guía, donde pasa la luz, y vemos que como a su alrededor se crea este campo evanescente. Esto viene muy bien porque los tamaños de estas guías, al ser tan pequeñas, al final cuando ponemos los sistemas de detección, son de un tamaño, digamos, comparable, ¿no? Entonces, la interacción que se produce es muy fuerte. Entonces, eso se produce una respuesta óptica fuerte, lo cual aumenta la sensibilidad del medida, ¿vale? Aquí tenemos una representación de cómo funcionaría un sensor. En este caso hemos representado únicamente una guía. Actualmente digo, se utilizan estructuras
2D, en cristales fotónicos o bien en anillos resonantes. Lo que ocurriría es que nosotros tenemos aquí nuestro sensor. Cuando el sensor actúa, en la transparencia siguiente veremos cómo actúa y por qué. Pues cuando detecta algo, aquí lo que ocurre es que una de las, explicaré aquí en el anillo, pues la banda extra que se ha confinado dentro del anillo, que estaría representada, vemos aquí el resto de banda, y esta banda, la que está en el anillo, cuando esta sustancia modifica, cambia el índice de refracción, pues se produce un desplazamiento, una respuesta óptica. Entonces aquí, por un lado, detectaremos que hay presencia del analito que queríamos detectar, nitrógeno, por ejemplo, y además, en función de cómo sea este desplazamiento, podemos también cuantificar a qué cantidad de sustancia queremos detectar existe. Entonces, es un sistema extremadamente preciso. Los tamaños, estamos hablando alrededor de 100 micras cuadradas y potencialmente, según estas medidas, se podrían fabricar hasta 10.000 sensores en 1 milímetro cuadrado, para que tengamos una idea de los órdenes de magnitud en los que estamos trabajando. En esta transparencia se explica cómo funciona un sensor, ¿no? Hemos tomado el ejemplo, por ejemplo, de este sensor basado en cristales fotónicos. Lo que hacemos es funcionalizar esta superficie con los analitos, o sea, perdón, con las sondas de las sustancias que queremos captar, las sustancias diana. En este caso, imaginemos, queremos detectar un virus, pues aquí pondríamos los anticuerpos altos, ¿no? Entonces, funcionalizamos toda esta superficie y posteriormente hacemos pasar la muestra, que puede contener o no la sustancia que queremos detectar. Es una muestra líquida. Aquí la microfluídica es muy importante, puesto que los tamaños, como sabéis, son muy, muy pequeños. Hacemos circular la muestra y entonces, si se produce la captura de la sustancia diana a analizar, pues se producirá la respuesta óptica, como hemos visto antes, con el desplazamiento de la onda, y entonces podremos detectar tanto presencia como cantidad de sustancia. Bien, ¿qué ventajas presentan estos sensores fotónicos? Antonio ya los ha explicado bastante de las ventajas en su presentación, pero vamos, hemos visto que el tamaño, los órdenes de micras de los que estamos hablando, es muy reducido, lo cual, como hemos visto, tiene esas ventajas a la hora de reaccionar con los analitos a detectar, puesto que la respuesta óptica es muy grande. El hecho de que sean muy reducidos equivale a que en las obleas de silicio donde se fabrican los chips se pueden fabricar muchos, lo cual disminuye sustancialmente el coste. Son altamente sensibles, como hemos dicho, es decir, la respuesta óptica es muy precisa y puede determinar con mucha sensibilidad el número de sustancia a detectar. Es un resultado rápido, de 15 a 20 minutos. También hay que dejar que la muestra fluya y que las sustancias actúen. Es detección level free, es decir, es una detección directa, se mide directamente la respuesta óptica. No necesitas una sustancia que amplifique, un equipo que amplifique esa señal, sino que lo mides directamente. Requiere muy bajo volumen de muestra, es decir, estamos hablando de que trabajamos con sistemas muy pequeños y la cantidad de sustancia fluida lo es también, y eso puede ser una gran ventaja cuando se quieren realizar pues, varias medidas de una misma muestra o cuando esto pueda ser una restricción. Como se ha hecho también, se pueden incluir dentro de un mismo cartucho, un mismo chip, diferentes sensores. Es decir, eso, pues, hasta 6 y, bueno, y quizá potencialmente más sustancias. Es decir, que con una única muestra, con una única medida, podemos determinar la existencia y cuantificar diferentes sustancias. Por ejemplo, en el caso del COVID, pues podríamos decir si existen virus, si existen anticuerpos,
a su vez poder decir si existe virus de gripe, virus, o sea, cualquier cosa que sea compatible y que al equipo médico le pueda dar una información valiosa sobre el estado del paciente. Esto sería una imagen de lo que son las obleas de silicio, como vemos aquí, se fabrican, se inscriben o por diferentes sistemas de litografía óptica se fabrican los chips, después esto se corta y al final pues obtenemos el chip acabado que se incorporará en el cartucho detector. ¿Cuáles son las aplicaciones? Bueno, pues para el diagnóstico médico temprano, aquí hemos hecho proyectos sobre, por ejemplo, la detección de marcadores cardíacos, ADN, es decir, las posibilidades son muchas. Para el control medioambiental también de las sustancias que nos interese monitorizar, seguridad alimentaria, que Santiago Simón lo explicará con más detalle en su presentación, para el control de aguas, la detección de drogas, explosivos, control de procesos industriales, guerra química, es decir, las aplicaciones son muy variadas dependiendo de la funcionalización que se haga de estos chips. Por último, la UCI del Instituto NTC, la unidad científica de innovación para empresas, es bueno, una herramienta promovida por la Agencia Valenciana de la Innovación con el objetivo de fomentar la transferencia de tecnologías de una serie de institutos. Nosotros hemos sido elegidos como un instituto donde digamos que poner anexa esta unidad científica, dado que nosotros somos una ICTS, una gran instalación científico-técnica reconocida por el Ministerio. En España pues existen, no sé, pues, el Grupo Oceanográfico Speides, el gran telescopio de Canarias, es decir, una serie de grandes instalaciones. Y nosotros somos una instalación distribuida. Nuestra sala blanca, junto con la del Centro Nacional de Microelectrónica de Barcelona, que pertenece al CSIC, y l'ISOM de la Universidad Politécnica de Madrid, estas tres salas formamos lo que se llama Micro-Nanofabs, una ICTS distribuida, y por esa singularidad, pues la Agencia Valenciana de Innovación ha apostado por nosotros con el objetivo de que, además de la excelencia científica que nosotros perseguimos en el instituto, haya una unidad que se dedique exclusivamente a pensar en la transferencia de los resultados de la investigación. Entonces, se ha creado esta estructura que, como vemos, tiene como un coordinador de la UCI, que en este caso coincide con el director de nuestro instituto. Después tiene responsables de proyectos. Habitualmente nosotros proponemos 3 proyectos cada año a la Agencia Valenciana de la Innovación para desarrollar, pues dentro de las tecnologías que nosotros consideramos con mayor potencial, desarrollarlas y darles un grado de maduración para después esas ofrecerlas a empresas, especialmente de la Comunidad Valenciana, para que puedan explotarlas, ¿no? Como vemos, los recursos de los que está dotada la UCI son básicamente recursos humanos, lo que no se quiere es duplicar, es decir, nosotros ya tenemos instalaciones para, como hemos visto antes, la sala blanca y para desarrollar dispositivos, y básicamente los recursos que se disponen son pues, para personal de fungible, para tareas de difusión, tareas de mejorar la valorización y la transferencia de los resultados, y contamos tanto la UCI, el instituto le ha cedido tanto espacio, ¿no?, para ubicar a las personas, como el acceso a las instalaciones, apoyo en cuanto a la gestión y la administración, y también asesores científicos que son investigadores del propio instituto que dan apoyo a esta unidad. Dado que estamos hablando del tema de sensores, con la UCI del Instituto de Tecnología Nanofotónica, pues hemos desarrollado, por ejemplo, un sensor para la detección de E. coli, que, bueno, la verdad es que tuvimos un buen resultado, con medidas
comparables a los sistemas tradicionales que chequeamos con el Instituto Tecnológico de MIE. Y bueno, pues los resultados fueron excelentes. Trabajamos también en sensores fotónicos para la detección de calidad de aguas. Seguimos en ello, puesto que aquí tenemos un problema en cuanto a la actividad de las bacterias, ¿no? La determinación de si las bacterias están vivas o no, porque muchas veces trozos de bacteria o bacterias que están inactivas pueden dar falsos positivos. Sensores fotónicos para detección de listeria, todos conocemos el caso, ¿no? La crisis de listeria con la carne mechada reciente. A principios de año empezamos con pruebas de listeria junto con el Centro Avanzado de Microbiología de Alimentos aquí de la Universidad Politécnica. Empezamos a tener resultados prometedores. Lo que ha pasado es que este año, bueno, con la crisis del COVID-19, pues hemos centrado nuestros esfuerzos en el desarrollo de sensores para la detección del SARS-CoV-2, del COVID. Y la verdad tenemos que decir que en el tiempo que hemos tenido, gracias también a la colaboración y el esfuerzo de la empresa Lumensia, en colaboración con el Hospital Clínico de Valencia, que nos ha acogido y nos ha facilitado muestras de pacientes reales, pues podemos decir que estamos teniendo resultados francamente buenos y de hecho creo que ahora van a hacer una publicación en la revista médica muy prestigiosa desde el Hospital Clínico. Y bueno, pues creo que eso es todo. Si tenéis alguna duda, creo que podéis hacer preguntas y tendremos mucho gusto. Me gustó. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Saturnino. Aquí dos cosas que me gustaría contar, porque la verdad es que si os invito a que vayáis a visitar las instalaciones del Instituto de Nanofotónica, porque no solo tiene esta sala blanca que tiene una higiene como un quirófano o 1000 veces menor, sino que además es que está soportada sobre una estructura antivibración que totalmente aislada de la estructura de toda la universidad. Bueno, muy curioso. Así como el NTC fabrica el sensor fotosensible donde podemos poner la muestra, va a ser necesario tener un equipo donde poder poner esa muestra y que nos mida y que nos dé realmente el resultado, porque al final lo que queremos saber es si tenemos o no tenemos, en qué concentraciones, y eso el sensor por sí mismo no lo hace, ¿no? En ese caso, ahí está Santiago de Lumensia, que es quien aporta de este equipo, ¿verdad? Cuéntanos un poco más, Santiago, cómo es esa tecnología. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. No sé si tengo que compartir pantalla ahora. ¿Me oís bien? Sí, ahorita te oímos bien. Te debería llegar un enlace. Ahora me da autorización. Perfecto. ¿Podéis ver la pantalla? Sí, pero se te ve en modo presentación. A ver. Se ve en modo presentación. No sé, mejor así. Ahora sí, Perfecto. Ahí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues hola, nuevo, disculpad este pequeño. Bueno, os voy a contar brevemente quiénes somos en Lumensia y un poco las bases de la tecnología y un poco nuestro roadmap de producto y a dónde vamos a llegar en los próximos. En fin, nosotros, como veis, en el mismo edificio que ha mostrado antes Satur, nosotros estamos en el 18F de la Universidad Politécnica de Valencia y pertenecemos al grupo Das Photonics. Solamente por centrar un poco el contexto, Das Photonics fue la primera spin-off que se creó en la UPV y fue una spin-off del Instituto de Nanofotónica en el 2005 y se ha dedicado desde su origen a lo que indica su acrónimo, a defensa, aviónica y espacio. En este contexto hubo una serie de proyectos de I+D en el año 2010 o 2012 por ahí que consistieron en la detección de determinadas dianas biológicas que se utilizan en bioterrorismo, habitualmente esporas de anthrax y demás, ¿no? Entonces lo que se implementó junto con el NTC fue determinados sensores biológicos que permitían detectar estas dianas.
lo que se analizó en aquel momento fue la factibilidad de poner en el mercado dispositivos basados en estos prototipos iniciales. En aquel momento era un poco más que un setup de laboratorio y por eso se crea Lumensia en el año 2013. El año 2015 es cuando nos incorporamos al equipo actual, que ya somos 12 personas, de ellas son 6 doctores, el resto ingenieros, y que nos hemos dedicado estos años a la concreción de esa tecnología que fue transferida por Das Photonics y que su origen está en el RTC, en la UPV, en un equipo concreto que va a salir al mercado ahora para seguridad alimentaria, ¿vale? Entonces, en este tiempo se han hecho multitud de proyectos de I+D, se ha levantado 2 rondas de inversión y una de las características principales es que toda la tecnología que vais a ver es diseñada e implementada por nosotros a partir de la transferencia tecnológica inicial que se hizo desde la UPV. Es decir, todo esto se hace aquí en Valencia y todo se fabrica o se integra aquí, ¿vale? Simplemente una pincelada, aunque Satur lo ha explicado ya muy bien. Nosotros trabajamos en fotónica integrada. La fotónica es un campo muy grande. Es decir, nosotros lo que trabajamos son con los circuitos integrados fotónicos que ha mencionado antes Satur y específicamente trabajamos con anillos resonantes. Es nuestra especialidad, ¿verdad? Es decir, nosotros lo que hacemos es diseñar nuestros propios chips que luego son fabricados en la sala blanca. Y bueno, pues realmente trabajamos con nitruro de silicio, con chips de un tamaño de 8 por 3 milímetros aproximadamente. Aquí, como habéis visto antes también, es la sala donde fabricamos y la gran innovación que hemos introducido es que hemos conseguido que la altísima tecnología que contienen estos chips que son fabricados en la sala blanca se convierta en un fungible. Es decir, hemos conseguido reducir el coste de tal modo, evitando sobre todo los problemas de packaging y de acoplamiento mediante un sistema de alineado automático, y lo que hemos permitido es reducir el coste del sensor tanto que lo que hacemos, como luego os enseñaré en el dispositivo definitivo, es hacer que este chip sea de un solo uso, desechable y además muy barato. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos realmente? Nosotros implementamos la tecnología de resonadores o de anillos resonantes en forma de inmunoensayo. Los asistentes del sector de la alimentación conocen perfectamente lo que es. Al fin y al cabo, nosotros lo que hacemos es biofuncionalizar mediante un sistema de microprinting una determinada sonda sobre nuestro sensor. Puede ser un aptámero, puede ser un anticuerpo, un nanobody, una sonda de ADN, cualquier tipo de sonda que nosotros podamos fijar covalentemente a la superficie del nitruro de silicio y la fijamos sobre nuestro anillo. ¿Y esto qué efecto? Pues cuando mediante un sistema microfluídico lo que hacemos es que la sonda sobre la que queremos realizar una determinación, por ejemplo, de gluten, de caseína o de huevo, esta muestra fluye sobre el sensor, pues se produce una unión entre el antígeno y el anticuerpo. ¿De acuerdo? Una unión de la sonda con su conjugado y específicamente con ese conjugado y no con otro. Esto lo que produce es una variación en las condiciones en las que la luz se propaga por el chip. Es decir, la luz se propaga, un segundito, la luz se propaga por una guía de ondas como esta y cuando la diana, es decir, por ejemplo, nuestras proteínas de gluten o de leche se fijan al anticuerpo, lo que ocurre es que la forma en que la luz se propaga por esta guía rectilínea varía. Y nosotros medimos esa variación que se produce en la forma en que la luz se propaga. Son variaciones muy sutiles y, por tanto, el sistema es muy sensible a la vez que es muy robusto y muy repetible. Nosotros hemos implementado, porque la misión de Lumensia es la tecnología de base, pues convertirla, como decía antes el compañero, convertirla en una aplicación que sea repetible y que podamos llevar al mercado. Lo implementamos en un chip de 10 por 3 milímetros, que es el tamaño real que tenéis en pantalla, y ahí dentro metemos 8 sensores. 8 sensores capaces de determinar diferentes sustancias, la presencia y la cantidad, es decir, la concentración de diferentes sustancias en la muestra que está pasando sobre el anillo, ¿vale? El ensayo que hacemos es como, esquemáticamente es como esta gráfica que se muestra en la pantalla. Es decir, primero tenemos un paso de un par de minutos
de lavado para mostrar referencias, porque algunos de los anillos los dejamos sin funcionalizar para que actúen como anillos de referencia, como sensores de referencia, es decir, sería como un control negativo. Luego hacemos pasar la muestra por los anillos y cada uno de los anillos que responde a una determinada sustancia da una señal diferente. Luego tenemos un ciclo de lavado para evitar cualquier tipo de absorción inespecífica que pueda ocurrir, ¿vale? Y finalmente lo que obtenemos es una medida de cómo la luz ha variado durante el experimento, es decir, mientras que la diana se ha ido fijando sobre la muestra, y esta variación en la propagación de la luz la tenemos calibrada y es proporcional a la concentración de la diana en la muestra, ¿vale? Por ejemplo, tenemos concentración aquí de gluten, caseína y huevo, que es un caso real de lo que implementamos. Perdón, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es una medida directa del efecto que produce la unión antígeno-anticuerpo sobre la propagación de la luz. Y esto que parece así un poco alambicado y que hemos conseguido hacer que funcione de una forma muy sencilla para el usuario, que es prácticamente poner la muestra en el equipo y darle siguiente, 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 ¿qué ventajas tiene? Pues lo primero es que tenemos una determinación simultánea. Es decir, con una sola muestra podemos determinar en nuestra implementación actual, porque esto podríamos hablar de mayor número de determinaciones, pero en la que tenemos actualmente, hablamos de determinar simultáneamente en una sola muestra hasta 6 analitos diferentes. Es decir, tendríamos en un solo tiempo de ensayo y con una sola muestra la concentración, la presencia y la concentración de hasta 6 sustancias distintas. Además, como habéis visto en el esquema, es una medida directa. Es decir, está midiendo directamente el efecto de la unión entre el antígeno y el anticuerpo. De tal modo que es muy sensible y muy selectivo. Es decir, está aprovechando todas las capacidades y todas las bondades que tiene el anticuerpo. Al no necesitar marcados secundarios ni fluorescencias posteriores, lo bueno que sea el anticuerpo, lo bueno que será nuestro test. Es decir, es muy sensible y muy selectivo, tanto como lo sea la sonda. Además, es muy repetible, y es muy repetible porque tenemos controlado todo el proceso. Es decir, nosotros depositamos los anticuerpos, los imprimimos, realmente no depositamos, los imprimimos sobre los chips en una concentración muy controlada y en cantidades de picolitros, y luego controlamos con mucha precisión también el volumen del paso de muestra sobre cada uno de los sensores. Por tanto, el sistema es muy repetible y puede ser calibrado. Por tanto, podemos dar medidas cuantitativas sin ningún paso manual. Además, es sin marcaje, no necesitamos ningún paso previo de marcado de la muestra ni tampoco posterior. Por tanto, aparte de ser más rápido, tiene menor manipulación humana y evitamos las incertidumbres y los errores y las inexactitudes que se producen por los sistemas que necesitan un marcado. Es muy rápido, estamos hablando de un tiempo, depende del analito, habitualmente de test, entre 15 y 20 minutos para todas las determinaciones. Es decir, ponemos la muestra en el sistema y a los 15 minutos tenemos el resultado de todos los analitos. Es portable, ahora veis una imagen, es un sistema completamente finalizado que tiene incluso el ordenador integrado, no necesita ser conectado a ningún ordenador, ningún PC, tiene batería y pesa unos 3 kilos y está perfectamente integrado y es muy efectivo en coste. Es decir, esto que hay en pantalla es simplemente un caso particular, pero estamos hablando de una reducción con respecto a las técnicas tradicionales, dependiendo del número de analitos, muy importante, porcentaje mucho más del 50% de reducción de costes. Y además, lo que, como veréis ahora a continuación, en las aplicaciones que hemos implementado, es como nosotros llamamos una aplicación agnóstica. Es decir, esa tecnología sin cambios estructurales puede ser aplicada a la vez en veterinaria, seguridad alimentaria o salud humana o tratamiento de aguas. Y sobre todo, el tratamiento es muy sencillo y no necesita personal altamente cualificado para llevarlo a cabo, por tanto, para llevar a cabo el ensayo. Por tanto, también da muchas ventajas, por ejemplo, cuando queremos implantarlo en una línea de producción en fábrica. Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Lo que tenéis ahí es un timeline, aunque no está 100% actualizado, os cuento por qué. Estos son los proyectos que nos han traído hasta aquí. Los proyectos que están en gris claro son los que os contaba antes que ejecutó Das Photonics, que es nuestra casa madre, hasta la fundación de Lumensia.
Y todos los proyectos que están en azul son ejecutados por Lumensia desde el 2015. Tenemos una serie de proyectos nacionales, digamos, financiados por el CEDETI o la Agencia Valenciana de la Innovación, que nos han ayudado a financiar el desarrollo de la tecnología en sí misma, y proyectos europeos Horizonte 2020 para diferentes aplicaciones. Es decir, hemos centrado la I+D, el desarrollo tecnológico del dispositivo en proyectos nacionales y el desarrollo de aplicaciones en proyectos internacionales. En este momento tenemos 3 proyectos grandes internacionales en marcha. Uno que es para detección de virus en fiebre porcina, que termina en 2021. Un proyecto muy grande, un Fast Track to Innovation, precisamente para subir el nivel de nuestro primer producto al TRL9 y ponerlo en el mercado para el primer sistema integrado y certificado para la gestión de alérgenos en la industria alimentaria. Y arrancamos el día 1 de enero con otro proyecto Horizonte 2020 para microbiología en alimentos, para detección simultánea de hasta 6 dianas biológicas simultáneas. Es decir, la puesta en marcha de la técnica combinada. Y además estamos terminando ahora, de una pequeña pincelada también, de un proyecto que nos financió la Consejería de Sanidad, la Secretaría Autonómica de Universidades de Investigación, para detección rápida de COVID-19, que también ha funcionado. Al fin y al cabo, lo que ha sido un poco la trayectoria del libro, ¿no? La universidad, un spin-off, somos una segunda spin-off, todos los proyectos de I+D, y ahora, a principio de año, salimos al mercado con nuestro primer producto. Esta es nuestra plataforma de censado, como veis está completamente terminada e integrada. Esta es nuestra estación, nuestra unidad de trabajo, nuestra Biosensing Platform, que le llamamos, que lo contiene todo. Tiene aquí el ordenador integrado, tiene una interfaz táctil, solo hay que introducir el cartucho dentro y se encarga de todo. Y contiene los láseres para interrelación, la electrónica de medida, la neumática, la fluídica, incluso toda la parte de comunicaciones, tiene lectores de códigos QR para leer las calibraciones de los cartuchos y todas las comunicaciones para ser integrado en un RP industrial si fuera necesario. ¿Vale? La interfaz es muy sencillo, realmente el usuario técnico del laboratorio únicamente tiene que poner el cartucho, siguiente, 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 y indica al sistema cuál ha sido el resultado y si ha terminado. Y donde están los chips fotónicos es en estos cartuchos consumibles que veis en la parte inferior, que tienen 2 canales simétricos, cada uno de los cuales tiene hasta 3 analitos, ¿vale? Y esto funciona de la siguiente manera. Aquí tenemos 2 reservorios para las muestras, 2 reservorios para los buffers. Metemos este cartucho que pesa unos 5 gramos, como veis, 10 por 3 centímetros, y el chip que está aquí, 10 por 3 milímetros. Lo metemos en el sistema y automáticamente realiza todas las funciones. Hay una serie de canales que nos aparecen en la imagen, que son microfluídicos, por donde fluye la muestra, pasa sobre los sensores, que son leídos por la estación, y luego va a estos reservorios de waste. Una cuestión importante, aparte de que hay mucha tecnología microfluídica aquí y que estos cartuchos se hacen por inyección de plástico para que sean muy efectivos en coste, es que es autocontenido. Es decir, nunca la muestra entra en contacto con la estación, evitando cualquier problema de contaminación cruzada. Es decir, si estamos hablando de buscar patógenos, incluso de buscar alérgenos, otros sistemas tienen el problema de que pues, hay fluidos dentro de estos equipos que pasan a través de las muestras y por lo tanto se pueden contaminar. Aquí solo inyectamos aire y por tanto evitamos cualquier tipo de contaminación. Es decir, el sistema, como veis, está listo y de hecho estamos lanzando ahora mismo la fase comercial. El sistema comercialmente se llama Safer, que tiene un juego de palabras entre más seguro con la fotónica. En cuanto a los productos, un poco por ir también terminando y pasar al turno de preguntas si queréis, este será nuestro primer lanzamiento comercial, ¿vale? Que es el objeto del proyecto Fast Track to Innovation que estamos ejecutando y consiste en el paso a la fabricación industrial de un set completo de sistemas para la gestión de alérgenos en la industria alimentaria. Aquí en este proyecto participa la UPV como proveedor de tecnología básica, participa Ingenasa, que es una empresa biotecnológica del grupo Eurofins, como proveedora de sondas, el National Food Institute de Dinamarca, que está encargada de hacer la primera guía de buenas prácticas para la gestión de alérgenos en la industria alimentaria, que esperamos
sea el origen del estándar europeo al respecto. Y Nestlé, aparte de Lumensia, Nestlé como validador final en sus laboratorios centrales de Suiza. La idea consiste en establecer 4 cartuchos diferenciados entre los que manejen 11 alérgenos diferentes que cubren gran parte de las necesidades de control de alérgenos en los sectores de cárnica, bollería y lácteos. De tal modo que, pues bueno, este sea el primer sistema certificado para la determinación de alérgenos en la industria alimentaria. En este momento, el cartucho 1 y 2 están finalizados, ya que ya somos capaces de detectar gluten, leche en cuanto a caseína y beta-lactoglobulina, huevo, es mucoide y ovoalbúmina, soja, cacahuetes y apio, ¿vale? En cualquier combinación de ellas en nuestros cartuchos. Ahora lo que vamos a pasar este año es a las primeras demostraciones, validaciones y a la fase de implantación industrial. Es decir, estamos ya incorporando las maquinarias y equipos tanto de fabricación como de control de calidad para hacer una puesta en marcha de la fabricación de estos dispositivos. Y otro proyecto que os quería contar, porque tiene mucha relevancia ahora mismo, es el proyecto que nos financia la Generalitat Valenciana para detección de COVID-19 en muestras humanas. Esta validación se ha hecho en el Hospital Clínico en Valencia, en el Departamento de Microbiología, al que damos las gracias por su completísimo apoyo. Y lo que hemos hecho es una serie de configuraciones de cartucho aprovechando la tecnología multiplex que nos permite dar diferentes posibilidades de aplicación. Una de ellas podría ser, por ejemplo, que era la original, la detección en el mismo cartucho por un canal del virus, de los antígenos, y por otro canal de los anticuerpos, de tal modo que tendríamos tanto el diagnóstico clínico como la serología para epidemiología en el mismo cartucho. Otro sería, por ejemplo, biofuncionalizar los cartuchos con 6 virus diferentes de los que habitualmente circulan, por ejemplo, COVID-19, gripe A, H2N3, rinovirus y algún otro rotavirus, de tal modo que en atención primaria se pueda determinar exactamente en 15 minutos cuál es el virus que tiene un paciente con determinada sintomatología. Y finalmente, que es el que hemos validado, hemos hecho la prevalidación clínica con bastante éxito, hemos hecho un test que permite detectar la proteína S y N del virus simultáneamente en 15 minutos y vamos a presentar ya resultados en un artículo y que nos pasa a la fase de producción. Ya estamos dando sensibilidades similares a la PCR a un tiempo de test de 7,5 minutos por muestra en todo el rango de carga viral. Y finalmente, para no aburriros más, esta es nuestra línea de producto de aquí en los próximos años. En cuanto a seguridad alimentaria, ya lanzamos al mercado. De hecho, ya hemos estado haciendo el último mes presentaciones y demostraciones en unas cuantas grandes empresas aquí en Valencia. Lanzamos el sistema de gestión de alérgenos en matrices alimentarias y próximamente, ya que tenemos otro proyecto europeo, empezaremos con la parte de microbiología, que tiene cierta complejidad y ciertas restricciones normativas que hay que solventar. En cuanto a salud, estamos con el tema del SARS-CoV-2, el COVID-19, que está bastante avanzado en este momento, y otras aproximaciones médicas que, pues, como infecciones urinarias, biomarcadores coronarios o control de coagulación. Tenemos también en marcha un tema veterinario para la detección de fiebre porcina en cerdos, en saliva de cerdos, en lo cual estamos ya detectando 5 de los 6 virus que causan la fiebre porcina. Y finalmente también estamos trabajando con una gran empresa valenciana en el tema de microbiología en aguas de depuradora. Es decir, sabéis que en las depuradoras lo que hacen al fin y al cabo es esterilizar esterilizar el agua y hay que ver que a la salida no haya concentración de diferentes tipos de microorganismos como E. coli y algunos otros. Y si no me he pasado del tiempo, esto es un poco lo que os quería contar, una visión general de lo que hacemos y cuáles son nuestros planes para el futuro inmediato. Muy bien, súper interesante, Santiago. Una pregunta, ¿y si yo fuera una empresa en la que me gustaría tener o poder probar esta tecnología en mi planta, en mis instalaciones, ¿qué pasos debería dar? ¿Sería posible el poder colaborar con vosotros en ese punto a día de hoy?
¿O tendría que esperarme a tener el producto ya en el mercado? Bueno, vamos a ver, el producto va a salir al mercado ahora y entonces podríamos hacer ya una demostración. Tenemos varias máquinas funcionando. De hecho, en algunos proyectos estamos en fase de validación. Lo que estamos ahora con moldes de inyección que nos van a permitir tirar unos cuantos miles de cartuchos para hacer las fases finales de validación y para meter las máquinas en planta estaremos listos en muy pocos meses. Entonces, se podría poner en contacto y directamente le podrían hacer una demostración o que viniese a vernos aquí y enseñar instalaciones o directamente, como hemos hecho ya con unas cuantas empresas. Nuestro modus operandi es directo. Cogemos del lineal de un supermercado, el que sea, los productos de nuestros clientes, hacemos una extracción aquí o en casa del cliente y determinamos el contenido en las dianas que ya tenemos preparadas. Sea caseína, sea gluten, no sé, apio o cacahuetes, la que sea de interés en cada momento. Muy bien, es que esto viene también a colación de una pregunta que nos hacían antes cuando estaba Saturnino haciendo la presentación, que nos decían que con qué tipo de matrices, de qué matrices puedo coger yo la muestra como para saber si existe, por ejemplo, E. coli y Listeria, que contaba antes Saturnino que teníamos ya sensores para E. coli y para Listeria. Entiendo que como son fluidos, ¿cómo podríamos, de qué matrices podríamos sacar la muestra para luego medir? ¿Se os ha planteado esta problemática? Porque en diferentes industrias pues quieren sacar superficies, quieren sacar también producto en proceso de elaboración, no solo producto final, no sé, hay diferentes matrices sobre las que poder coger la muestra, ¿no? Claro. Si te parece, a ver, la cuestión es la siguiente. Cuando la matriz es líquida, el problema es casi directo, no es directo, pero es casi directo. Por ejemplo, hay una gran intensidad de control en superficies de limpieza para demostrar estar limpias de alérgenos o de patógenos. Por tanto, para nosotros, ese agua prácticamente es directa a lo que entra al sistema. El agua del último jugado o el frotis en un hisopo, en una superficie, para verificar. En cuanto a la matriz, pues nuestro sistema no tiene una complejidad superior a, por ejemplo, hacer un test ELISA de laboratorio clásico. Es decir, siempre hay que hacer una extracción porque una matriz sólida ni con nuestro sistema ni con otro. Entonces hay que hacer el mismo procedimiento de extracción y luego directamente hacerlo fluir por el sistema. Vale. Me preguntan también, y te la leo literal, ¿vale? ¿En qué plazos de tiempo pensáis que estará el proyecto para las determinaciones de microbiología en alimentos? ¿Tiempos de resultados que pretendéis y qué microorganismos estáis planteando el poder medir? Vale, empiezo por el final. Nuestra idea de producto, nuestra visión, que no es de corto plazo, sería tener un solo cartucho para hacer E. coli, Salmonella, Listeria y Campylobacter. Pero eso está lejos. Al principio creo que iremos por un cartucho para cada microorganismo por temas de certificación. ¿Vale? Las pruebas de laboratorio han funcionado bien, pero como decía Satur antes, el tema de microbiología tiene algunos puntos que hay que validar muy bien, porque ni siquiera con los microbiólogos está claro el tema de determinación de la viabilidad de las bacterias en test rápidos. Entonces, nuestra idea es evitar el cultivo y reducir el tiempo de laboratorio, el tiempo de resultados que tenemos, por ejemplo, en el coli actualmente, por ejemplo, 24 horas, a dividirlo por 4 o por 5, si no podemos hacerlo en 15 minutos como hacemos con los alérgenos. Y en cuanto a cuánto está en el mercado, pues cuanto antes. Aquí dos fases. Primero, finalizar lo que es el desarrollo tecnológico y la puesta a punto de la medida y luego la certificación, porque así como en alérgenos no hay un requisito legal de certificación, es un requisito más bien comercial, en patógenos para salir al mercado hay una regulación estricta y una serie de normas de certificación que tienes que pasar antes de salir. Yo calculo que para el 2022 inicio podría estar. Vale, nos hacen, de parte de Pedro, os felicitan por el trabajo, la verdad es que es excepcional la tecnología sobre la que estáis trabajando, y me hacen unas siguientes preguntas. Aquí van una batida de preguntas. Mi pregunta es acerca de las muestras con las que estáis validando el sensor para COVID. ¿Las muestras son de pacientes reales? Pregunta. Entiendo que sí, porque os lo ha facilitado el hospital, ¿no? Y si es así, ¿requieren de un tratamiento previo o directamente la combináis con PBS y le inoculáis en los sensores? Vaya,
Vamos a ver. Este sabe de la parte de COVID y de salud. No se ponen en PBS porque las muestras de exudado nasofaríngeo que van a la PCR hay que inactivarlas porque pueden contener el virus precisamente. Entonces, lo que se utiliza es el mismo medio que utiliza... ¿Me oís? Sí, te oímos bien. Sí, te oímos bien. Es que sabéis que en mi ordenador estáis parados. Se utiliza, en este caso la validación ha sido con pacientes reales, la muestra se ha partido en dos cantidades alícuotas, digamos, iguales, y se han verificado por PCR y las que han dado positivas con diferente carga viral se han verificado con nuestro equipo. O sea, eso es la muestra tal cual clínica. Vale. También pregunta Pedro, ¿cuál es el límite de detección de vuestros sensores para COVID, teniendo en cuenta que la concentración de virus en saliva es muy pequeña e incluso en algunos pacientes es del orden de femtomolar? Nosotros hemos hecho las detecciones con exudado nasofaríngeo, no saliva, para proteína S y proteína N, y el límite de detección, como va a ser publicado ahora, no se lo puedo decir, pero ha sido muy bueno. Vale, y si también estáis comparando los resultados con los PCR, para decir, oye, mira, como la método... Directamente PCR, sí. Vale. En todo el rango de carga viral que detecta la PCR. Vale. Otra pregunta de Cristian en este caso. ¿Cómo es la estabilidad de los cartuchos respecto a la temperatura? ¿Pueden ser almacenados y transportados a temperatura ambiente? ¿No pasará lo que pasa con la vacuna de Pfizer, entiendo yo? No, como cualquier elemento que tiene anticuerpos, se transportan refrigerados, pero a temperatura de 4 a 8 grados. No hace falta congelación. Vale. Bueno, la temperatura ambiente no, necesitamos un refrigerador, ¿no? En este caso, entre 4 sí, convencional, sí. Convencional. Vale, y de momento no tenemos más preguntas. No sé si queréis comentar alguna cosa más en referencia a lo que ya hemos expuesto, aunque yo creo que está bastante completo. Bueno, nada, simplemente cualquiera que tenga interés, cualquier industria que tenga interés en tener una demostración, pues nosotros encantados. De hecho, incluso lo que decías antes de colaborar, se nos acercan empresas de diferentes sectores, no solo alimentario, con diferentes problemas de detección de elementos biológicos. Estamos estudiando, como veis, estamos con veterinaria y estamos con alguna otra cosa un poco más peculiar, y que encantados de atenderles y ver si hay viabilidad de trabajar conjuntamente. Además, quiero... Perdona, Saturnín. En Fotónica estamos siempre, sabes, que con las puertas abiertas para cualquier empresa, institución interesada en conocernos y en proponernos proyectos de investigación, nuevos retos que nosotros tenemos experiencia y además tenemos la voluntad de desarrollar o solucionar problemas que nos puedan plantear la industria. Quería también resaltar que, bueno, mira, nos entra otra pregunta de última hora y ya con esto concluimos. Nos pregunta Martín, en lo referente a las sondas, en el caso de desarrollar nuevas sondas, ¿las desarrolláis vosotros? Entiendo que sí, en este caso. No. ¿No? Las sondas, nosotros no somos una biblioteca al uso, y entonces las sondas o bien son comerciales o nos las desarrollan en proceso. Tenemos diferentes alianzas con empresas españolas para determinados tipos de sondas. Incluso tenemos una alianza con un Centro Nacional de Microbiología del CSIC y probamos las sondas que se han desarrollado. Pero nosotros las sondas no las tocáis. Pensaba yo que sí, que erais autogeneradores de toda la tecnología. No, hombre, evidentemente la inyección de plástico no. No, ya hacen bastante. Ya es bastante. Nada, quiero recalcar que vamos a todos los asistentes y con vuestra autorización les pasaremos vuestra presentación de la tecnología para que puedan tenerla, así como también emails de contacto, ¿vale? Para que si quieren ponerse en contacto directamente con alguno de nosotros, oye, encantados, porque un poco el objetivo también de esta comunicación es eso, hacer eco de la tecnología y que podamos validarla en más empresas, se puedan probar y se pueda avanzar con estos productos, ¿no? Que van a ser además muy sustitutivos de tecnologías de detección que a día de hoy pues ya se están quedando un poco obsoletas por lo que estamos viendo. Así es que nada más, yo doy por concluido el webinar, ha sido un placer, la verdad es que siempre se aprende con vosotros un montón. Así es que vamos hablando y feliz Navidad a todo el mundo, que ya nos encontramos al borde ya de irnos de vacaciones. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós.